los Estados Unidos, a la señora Kirstjen Nielsen. Welcome back, Madam Secretary. Bienvenida de vuelta. Hemos tenido el gusto de tenerla aquí con nosotros en una posición diferente. Ahora es un honor recibirla en su carácter de secretaria. Quiero dar también la bienvenida a los integrantes de su equipo de trabajo que hoy la acompañan a la visita a la Ciudad de México y saludar la presencia de la embajadora de los Estados Unidos en México, la señora Roberta Jacobson. Muchas gracias, embajadora. Y también saludo la presencia del embajador de México en los Estados Unidos, el embajador Jerónimo Gutiérrez. La visita de la secretaria Nielsen es una oportunidad extremadamente valiosa para avanzar en los temas importantes de la relación bilateral. La relación entre México y Estados Unidos es una relación importante, grande, compleja, que tiene muchos aristas, es multitemática. Y son muchas las áreas de oportunidad, muchas las cosas que podemos hacer juntos en beneficio de nuestros pueblos. Y eso es exactamente lo que hemos venido haciendo, trabajando muy de cerca con la administración del presidente Donald Trump. Es cierto, hay temas en los cuales tenemos opiniones diferentes. No estamos en todo de acuerdo, pero estamos resueltos a que las diferencias no definan nuestra relación. Son las coincidencias, las cosas que podemos hacer juntos, las que determinan nuestro trabajo. Y hoy, en la reunión de trabajo con la secretaria Nielsen y con la firma de los 3 acuerdos que se celebraron hace un momento, a los cuales me referiré ahora, se confirma que son muchas cosas buenas las que están ocurriendo en la relación de trabajo entre ambos gobiernos y entre ambos países. Y seguiremos por esta ruta. El día de hoy se han firmado 3 acuerdos importantes en presencia de la secretaria Nielsen y de un servidor. El primero de ellos es un acuerdo entre el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y CBP, el área responsable del manejo aduanero y fronterizo de los Estados Unidos, y saludo la presencia del comisionado Kevin McAlellan y de Osvaldo Santín, el jefe del SAT, quienes han firmado este acuerdo. El primer acuerdo es en materia de cooperación para hacer valer las leyes y las regulaciones en materia aduanera. ¿De qué se trata este acuerdo? Se trata de evitar que entren de manera ilegal o desleal a México o a Estados Unidos, o a México a través de Estados Unidos o a Estados Unidos a través de México, productos que no cumplen con las normas. Permítanme dar algunos ejemplos de cómo este acuerdo va a beneficiar a los productores mexicanos y a los trabajadores mexicanos. Un caso muy claro es el caso de los textiles o el caso de los zapatos. Piensen ustedes en los productores de León, Guanajuato, que enfrentan una competencia deslegal, lo que llamamos el contrabando técnico, por productos que entran sin cumplir las reglas aduaneras. Y muchas veces ocurre porque lo hacen utilizando la falta de coordinación y la falta de comunicación entre las autoridades aduaneras de México y de los Estados Unidos. De lo que se trata de este acuerdo es de establecer un frente de trabajo común en pro de la legalidad y, por lo tanto, en defensa de los trabajadores mexicanos, también de los trabajadores de Estados Unidos y del crecimiento económico en ambos países. Este es un acuerdo que lleva meses negociándose y que hoy llega a buen puerto y que nos permitirá tener el marco normativo para trabajar de manera conjunta. Se aplicará a diferentes áreas de la economía. Piensen ustedes, por ejemplo, en los productos farmacéuticos que entran de manera ilegal, incumpliendo las normas, no solamente aduaneras, sino también sanitarias. O puede aplicarse a la industria metalúrgica,
puede aplicarse a la industria electrónica. Son muchas las áreas de oportunidad y de cooperación y en todos los casos en defensa de los trabajadores y las empresas de México. Este acuerdo, que entra de manera inmediata en vigor, será la plataforma para operativos concretos que están empezando ya a planearse y ejecutarse entre las dos agencias. El segundo acuerdo, también firmado entre el SAT y CBP, es para implementar programas de inspección conjunta de carga. Como ustedes saben, desde hace un par de años se han entrado en vigor en programas piloto para simplificar la revisión de los bienes que son comerciados de Estados Unidos a México o de México hacia Estados Unidos. De lo que se trata es de lograr eficiencias, de evitar duplicidades en los procesos, específicamente que con una sola revisión la carga pueda entrar de México a Estados Unidos o viceversa. Y tenemos ya algunos programas muy exitosos. Por ejemplo, en el aeropuerto de Laredo, en Texas, hay ya desde hace cerca de 2 años agentes del SAT, del área de aduanas, revisando junto con los agentes de CBP la mercancía que viene de Estados Unidos hacia México por vía aérea pasando por ese aeropuerto. Otro caso exitoso lo tenemos en Tijuana, donde en el puerto de entrada de Otay hay representantes de CBP en territorio mexicano revisando la carga, en este caso de productos agrícolas que son exportados de México hacia Estados Unidos. ¿Para qué sirve esto? Reduce los tiempos de espera. La reducción de los tiempos de espera, es decir, el tiempo que pasa la carga para librar el trámite aduanero, en estos casos se ha reducido en más de 50%. Y de lo que se trata ahora es de expandir este programa, de consolidar los diferentes mecanismos que tenemos, por ejemplo, el despacho unificado de carga, que es otra modalidad que también ha sido muy efectiva, consolidarlas en un solo programa. ¿Para qué? Para facilitar el comercio y para expandir el comercio. Esto va a ser en beneficio de los productores del campo, de las empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos y de sus trabajadores. Y lo mismo para los trabajadores y las empresas estadounidenses que exportan a México. Hablamos, al firmarse este documento, de posibilidades de cómo expandir estos proyectos pilotos a proyectos permanentes que faciliten el intercambio de bienes entre nuestros países. A final de cuentas, de lo que se trata es de tener una frontera que sea segura, pero que sea también una frontera muy eficiente, que sea un activo en favor del intercambio comercial. El tercer convenio que hemos firmado es un convenio entre Senacica, que es la Autoridad Fitosanitaria de México, y también CBP. Este convenio lo que hace es facilitar la cooperación entre estas dos áreas con el objetivo de promover y facilitar el comercio, en este caso específico de bienes agrícolas, entre nuestros países. Todos sabemos que existe un enorme comercio en ambas direcciones de productos del campo, que muchas veces encuentra obstáculos por restricciones no aduaneras, no comerciales, sino de carácter sanitario. Las autoridades encargadas de hacer la revisión por el lado de México, Senacica, y la revisión en frontera que hace CBP, van a partir de ahora, a partir de este documento, tener un mecanismo de coordinación que permita facilitar los trámites, evitar duplicidades y, sobre todo, resolver problemas de una manera mucho más rápida. Para facilitar el comercio, esta es una buena noticia para toda la gente que trabaja en el campo mexicano, para las y los campesinos de México que encuentran en Estados Unidos un mercado de exportación importante. Esto no solamente facilitará trámites, sino que dará certidumbre a la exportación de los productos mexicanos del campo y también a la exportación de los productos de los Estados Unidos, los productos del campo de Estados Unidos hacia México. Estos son los 3 acuerdos que estamos hoy firmando y debo decir que estamos trabajando en distintos acuerdos en otras materias que habrán de fortalecer la relación. Quiero agradecer mucho la magnífica disposición de la secretaria Nielsen para discutir otros temas importantes para México e importantes para los mexicanos. Tuvimos una conversación franca y muy abierta sobre
la situación de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y particularmente frente a las nuevas políticas migratorias. El compromiso que he escuchado de la secretaria Nielsen es de tener siempre una comunicación cercana y muy transparente hacia las autoridades mexicanas para que nuestras autoridades, particularmente nuestros consulados, puedan informar de la manera correcta a los mexicanos que viven en Estados Unidos y realizar con información veraz las labores de protección a los mexicanos que nos mandata la ley y respecto a las cuales tenemos una importante obligación moral. Hablamos de DACA. La secretaria nos dio una actualización sobre la situación política de este tema, que si bien es un tema estrictamente de competencia interna de los Estados Unidos, es un tema muy importante para México porque muchos de los jóvenes DACA son de origen mexicano y yo agradezco mucho a la secretaria que nos ha compartido cuál es la situación política. Hacemos votos para que la política pronto se resuelva de una manera que sea favorable para estos talentosos jóvenes mexicanos y de todo el mundo que hoy son beneficiarios de este programa. Hemos dicho muchas veces, si regresan a México, México gana. Será una transferencia de capital humano muy importante, pero lo más importante aún es que se resuelva su situación, insisto, conforme al propio proceso político en los Estados Unidos, que observamos con interés y respetamos. Nuevamente, gracias, secretaria Nielsen, gracias por venir a México con una actitud tan constructiva, tan abierta al diálogo y sobre todo con la decisión de trabajar, de dar pasos concretos para acercar más a México y Estados Unidos, para hacer más fuerte la relación en beneficio de los estadounidenses y, por supuesto, de los mexicanos. Está usted en su casa. Muchas gracias, canciller. Y ahora escuchamos el mensaje de la secretaria Nielsen. Thank you. Buenas tardes. Thank you all for joining us today. It's certainly my pleasure to be back in Mexico City. Es un gran placer estar de vuelta en la Ciudad de México y poder estar aquí también, el poder tener estas conversaciones tan productivas como lo hacen los aliados. Quisiera primero agradecer al secretario Videgaray por darnos el tiempo de reunirse con nosotros. Es una persona que es importante no solamente para nuestro departamento, pero para todo el gobierno de Estados Unidos. Le agradezco que se haya dado el tiempo de hablar con nosotros. México y Estados Unidos siguen en el compromiso de una buena relación con vistas a la prosperidad de ambos países. Muchos de los problemas que tenemos son amenazas comunes que debemos resolver en conjunto. Hemos tomado pasos importantes hoy para reforzar nuestras relaciones de seguridad, para también reforzar la seguridad en los puertos de entrada y para hacer que el comercio y el viaje sea legítimo entre los dos países. También hablamos de las organizaciones criminales transnacionales, cómo podemos atacarlos y también abrimos el diálogo para ver cómo podemos seguir comprometidos en este trabajo. También hablamos de América Central y nuestro interés mutuo en la prosperidad de los países centroamericanos, pero también el reforzar la seguridad y nuestras iniciativas y nuestros esfuerzos para seguir ayudando a estos países en estas dos áreas que nos interesan. Entonces acabamos de mencionar estos acuerdos que se han firmado el día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo que esto nos va a ayudar en el desarrollo y la implementación de los programas para que siga observándose el cumplimiento y facilitándose el intercambio. También confiamos en nuestra capacidad de detectar el fraude en las aduanas, que es un tema de interés para ambos países. También firmamos un memorando de entendimiento sobre el cargo y la revisión de los cargos. Los oficiales de Estados Unidos y México trabajaron juntos para inspeccionar y hacer un proceso de los cargos, y me parece que esto va a ser un marco que va a establecer la cooperación futura. Y finalmente firmamos esta carta de intención para la inspección de los productos agrícolas. En nuestro Departamento de Seguridad y como representante de los Estados Unidos queremos decirles que seguimos comprometidos con estas tareas y vamos a ver cómo
cómo los vamos a implementar inmediatamente de nuestra parte. Me parece que estos 3 acuerdos son un paso importante para asegurarnos que estos camiones pasen de manera segura y que observen la ley. Y voy a cerrar diciendo lo siguiente: nadie debería de subestimar la fuerza y el compromiso de los Estados Unidos en la alianza que existe con México. Somos vecinos, somos aliados, somos amigos. Diariamente ambos países trabajan juntos para hacer frente a los problemas que tenemos. Aparte de los 3 acuerdos que firmamos el día de hoy entre México y los Estados Unidos, hay más de 25 memorandos de entendimiento y cartas de intención que se están trabajando al mismo tiempo. El Estados Unidos está comprometido con este trabajo y esta alianza con México, y me gustaría nuevamente agradecer al secretario Videgaray y a todo su equipo, todos los secretarios con los que me voy a reunir en el futuro, en los días que vienen, por su amistad y por su liderazgo. Agradecemos su presencia y cerramos Bueno, con thank la you, foto de ambos secretarios. Muy buenas tardes. We're going to just take a picture with the 2 secretaries, ministers. Thank you.